Amigos, amigas, siempre es grato saludarles, siempre es grato encontrarnos, sobre todo en torno a la palabra del Señor. Y pues aquí está servidor del Señor, Pastor Gunter, para compartir y responder algunas interrogantes que eh, alteran muchas veces nuestra vida espiritual y queremos saber realmente cuál es la realidad, la verdad, qué es lo que se quiso decir. Porque hay mucha gente que dice demasiadas cosas y las enseña mal. La que escucha aprende mal y comparte mal. Entonces hemos tomado ese ministerio de poder ir aclarando dudas que aparecen en el Evangelio cada cierto tiempo. Y la pregunta que tenemos que responder en el día de hoy es: ¿cuál fue la razón por la cual uh, Judas Iscariote traicionó a Jesús? Eh, Muchas personas dicen que fue porque era un discípulo avaro, porque amaba demasiado el dinero, etcétera, etcétera. Así es que vamos a tratar en lo posible desde el punto de vista bíblico, y vamos a poner lupa y microscopio a la Biblia y vamos a tratar de ser lo más bíblico y cristocéntrico posible. Muy bien. Judas Iscariote, el discípulo avaro, tesorero corrupto, un personaje al que le gustaba bendecirse solo, ¿no es cierto? Le gustaba robar de la tesorería, de la bolsa. Un hombre que vendió al Hijo de Dios simplemente porque era codicioso, porque quería hacerse rico y por eso cambió al Señor por 30 monedas de plata. Y siempre nos han contado la historia de la misma manera. Y nosotros, yo también me incluyo en mis primeros años de cristiano, como eh, no nos gusta investigar, lo creíamos. Nuestra mente moderna lo imagina contando las monedas en la oscuridad con una sonrisa malvada. Pero cuando vamos a la base, a la etimología de las palabras, al contexto histórico, la política de la época y el idioma original, la teoría de este Judas avaro se derrumba. Y se derrumba por completo. Judas no entregó a Jesús solamente por dinero, lo entregó por algo mucho más peligroso. Lo entregó por una agenda política. Si Judas quería hacerse rico, entonces hizo el peor negocio de la historia, porque 30 piezas de plata no era una fortuna. De hecho, en el libro de Éxodo, en el capítulo 21, versículo 32, la ley establecía que 30 ciclos de plata era el precio exacto de indemnización que se pagaba por un esclavo muerto. Era el precio más bajo y más humillante que se le podía poner a una vida humana. Y es verdad que Judas era el tesorero del grupo y en su cargo tenía acceso a donaciones importantes de mujeres ricas que financiaban el ministerio de Jesús, como María Magdalena, por ejemplo. Y si el dinero hubiese sido el único objetivo de Judas, entonces Judas podría haber robado mucho más huyendo con la bolsa completa, pero no lo hizo. El dinero, mis estimados amigos, amigas, no fue el motivo más importante. El dinero fue solamente una excusa. Vamos a ir examinando parte por parte. Vamos a comenzar por el apellido, Iscariote, porque la clave de las verdaderas intenciones de Judas está allí, Iscariote.
Ese no era el nombre de su familia. Muchos historiadores, como Josefo, Flavio Josefo, muchos eruditos lingüísticos coinciden en que Iscariote proviene de la palabra latina sicarii, que en griego se traduce como sicario. Los sicarios eran la rama más extrema, más violenta, más radical de los celotes judíos, un partido político en el tiempo del Señor. Ellos eran nacionalistas fanáticos que llevaban pequeñas dagas curvas, escondidos debajo de la túnica, que se hacían llamar sicae, de ahí la palabra sicario. Su misión en la vida era asesinar a los soldados romanos, causar el caos, causar desórdenes. Cuando había una multitud, ellos se encargaban de hacer cualquier barullo con tal de lastimar a los romanos y provocar una rebelión armada. Judas no era un simple pescador. Judas era un revolucionario político. Él no seguía a Jesús porque quería ir al cielo. Judas seguía a Jesús porque creía que Jesús, el Maestro, era un guerrero militar que iba a aplastar al Imperio Romano y a devolverle la gloria a Israel. Pero el plan salió mal. Y durante 3 años, Judas esperó que Jesús diera la orden de atacar. Judas había caminado con él, había dormido con él, había estado comiendo con Jesús, y ahí se encargó de ver su poder. Judas vio que podía el Señor calmar tormentas, que podía Jesús multiplicar comida para un ejército, que podía Jesús resucitar muertos. Todo eso lo vio Judas. Pero Jesús seguía hablando de amar a los enemigos, de poner la otra mejilla. Hablaba de un reino espiritual. Y entonces Judas se desesperó. Y en la noche de la traición, en el huerto de Getsemaní, y de un plan maestro, Judas no quería que mataran a Jesús. Quería acorralarlo, quería sitiarlo. Y seguramente Judas pensó, si lo entrego a los soldados romanos, él no va a tener más remedio que usar su poder divino. Jesús se verá obligado a invocar a las legiones de ángeles, va a destruir a los romanos esta misma noche y por fin va a comenzar la revolución. En el fondo, este plan fue un intento desesperado por forzar la mano de Dios. Por eso, la escena del huerto de Getsemaní es muy intensa. Y vamos a hablar del ministerio del beso. La Biblia dice que Jesús le dijo a los soldados, al que yo besare, ese es. Entonces llega al huerto de Getsemaní, se acerca al Señor y lo besa. El texto original en griego dice que cuando Judas se acerca a besar a Jesús, no usó la palabra común, filio, o sea, un beso normal, un beso de saludo. Y el Evangelio de Mateo usa la palabra catafilio. K-A-T-A-P-H-I-L-E-O. Catafilio, que significa besar fervientemente, besar con una intensidad. Judas no lo estaba saludando con cinismo. Ese beso agresivo era un grito ahogado. En su desesperación, Judas estaba diciendo, vamos maestro, demuéstrale quién eres, pelea, inicia la guerra ahora. Pero entonces Jesús hace lo impensable. Detiene a Pedro cuando él saca la espada, sana la oreja del soldado, ¿no es cierto? Se rinde Jesús pacíficamente y se deja arrestar. Y en ese momento, Judas se da cuenta de que el Mesías no venía a matar a los romanos.
venía a morir por ellos. Y en ese preciso instante, el mundo de Judas se hizo pedazos. Y por esa razón, Judas fue al templo a devolver las monedas, porque el plan había salido mal. Pero entonces es rechazado y en su desesperación se quita la vida. No fue solo la culpa por haberlo traicionado, fue la desesperación de darse cuenta de que en su ignorancia había intentado manipular los planes del Creador y había destruido la única esperanza verdadera para su alma. Y entonces, cada investigación nos tiene que dejar una reflexión. Y esta lección es para todos nosotros que debemos aceptar. ¿Saben, amigos, amigas? Es muy fácil juzgar a Judas. Es muy fácil horrorizarnos por su traición. Pero ¿cómo se le ocurre traicionar a Jesús? Pero la verdad es que estamos rodeados de muchos sicarios espirituales. Hay muchas personas, hay muchos Judas que siguen al Creador con una agenda oculta. Lo siguen siempre y cuando Él destruya los problemas financieros, nuestros enemigos, nuestras enfermedades o a las personas que nos caen mal. O sea, que destruya a nuestros romanos espirituales. Y entonces tratamos de forzar, de torcer la mano de Dios y le exigimos que haga las cosas a nuestra manera, en nuestro tiempo y con nuestras reglas. Y cuando Dios no actúa como nosotros esperamos, cuando Jesús elige el silencio, cuando Jesús elige el proceso, cuando Jesús elige la cruz en lugar del milagro espectacular que nosotros queremos que nos haga, entonces nos ofendemos y nos frustramos y tiramos todo por la borda y nos alejamos, no voy más a esa iglesia. ¿Saben? La historia de Judas es una verdadera advertencia brutal y necesaria. No puedes manipular al Creador para que cumplas tus caprichos políticos, personales, financieros, familiares. Él no es tu soldado. Jesús es el Rey. Deja ya de intentar forzar la mano de Dios para que pelee las batallas a tu manera. Rinde tu corazón, rinde tus planes y sométete a su voluntad, porque los caminos de su gracia siempre serán más altos, más sabios y más eternos que tus propias estrategias. Dios les bendiga. Síganos para más, ya lo saben, estamos leyendo todos los comentarios y nos pueden encontrar en TikTok como @RadioIsraelFM. Estamos también en Facebook como Grupo Radio Israel FM y en YouTube con mi nombre, @GundarTelles7262. Si nos quiere escribir para algo más privado, algún testimonio, alguna cosa más privada, pues nos escribes a nuestro correo corporativo tellesgundar@gmail.com. Escríbenos porque me interesa tu opinión. Muy bien, nos juntamos en cualquier momento y en cualquier punto del planeta. Dios les bendiga. Chau, chau.